Buenas tardes, a dar comienzo a este pleno ordinario del mes de enero, siendo día 12 de este año 2023. Y además comenzamos con la excepcionalidad que ya saben, lo digo por el público, que el pleno de enero se celebra en la segunda semana, segundo jueves hábil del mes y no el primero, igual que nos sucede con el mes de septiembre o con la excepcionalidad de agosto que se celebra la primera semana. El orden del día de hoy, la verdad es que es bastante escueto, seguramente porque durante el mes de diciembre tuvimos varios plenos extraordinarios que se llevaron gran parte de la carga administrativa de los últimos meses, y a todos los efectos el mes de enero ha arrancado con ciertos asuntos que son sobre todo cuestiones de cuentas. El orden del día comienza con la parte dedicada al control y fiscalización directamente de los órganos de gobierno. El punto primero es la dación de cuentas de las actas de la Junta de Gobierno Local de los números 23 a 25 del 2021. ¿Se les ha dado cuenta? ¿Las tienen? No se suele dar la palabra en las daciones de cuentas, pero dado los escuetos de este orden del día, por favor, tiene la palabra don Álvaro Dávila. Empiezo por decir, por contestar ese comentario, que no se suele dar la palabra, es una decisión será suya, no está escrito en ningún lado, y en las acciones de cuentas se puede intervenir. Si no, léase todas las normas que usted, además abogado, las entiende perfectamente. Y aquí ya se ha dado la palabra en más de una ocasión, pero bueno. Mi intervención va a ser muy breve, y es solamente para pedirle que, ya que usted es tan exigente con el cumplimiento del reglamento en cuanto se refiere a los concejales de la oposición, le pido que sea igual de exigente en el cumplimiento del reglamento por parte del grupo de gobierno, de usted, de quien sea. Y este es uno de los ejemplos. La ley de régimen de bases locales decía que, sigue diciendo, que las actas de la Junta de Gobierno tenían que entregarse a los 15 días. Ustedes en el reglamento eso lo endurecieron y pusieron que al mes junto con el pleno. Pues por lo menos cumplan eso. Y en este mes vienen actas que tenían que haber venido el mes pasado. Entonces lo que pido es que por lo menos cumplan su propio reglamento, ya que encima lo endurecieron con respecto a lo que es una ley estatal. Muchas gracias. A ese respecto, simplemente aclarar que la dación de cuentas de las actas de Junta de Gobierno no vienen reguladas en el RON, vienen reguladas en el RON, que es al que se refiere el RON precisamente, y se establece que en el pleno, posteriormente, siguiente a la aprobación de las actas, no de los borradores de las actas. Por lo tanto, es una vez aprobada y celebrada la Junta, que se están trayendo las mismas. Nosotros no celebramos juntas toda la semana y todas las semanas no se aprueban actas. Una vez aprobadas las actas, cuando efectivamente se traen y se da cuenta a ustedes. Y es así. Este hecho no lo puede discutir porque básicamente es así. Don Álvaro Dávila, segunda intervención en una dación de cuentas. Muchas gracias por el tono de nuevo. Mire usted, totalmente de acuerdo. Pero es que hay una aprobada antes del pleno de diciembre y la trae usted hoy. Aprobada, no el borrador, definitiva. Le digo la fecha, me la sé de memoria. La del 22 de septiembre, que la del 22 de noviembre, que se aprobó el 29 de noviembre. El 29 de noviembre, que yo sepa, es anterior al pleno del mes de diciembre. Muchas gracias. No anterior a la convocatoria. ¿Qué es lo que ocurre, don Álvaro, que usted nunca tiene en cuenta? Que la documentación del pleno se entrega junto con la convocatoria, y la convocatoria no se celebró antes de dicha fecha. Les recuerdo que el pleno de noviembre se celebró en los primeros días, y el pleno de diciembre se celebró en los primeros días de dicho mes, y el día 1, y por eso no entró dentro de la convocatoria. Creo que eso también tiene que ser advertido, no sea que el público se lleve una apreciación diferente, porque esa acta se entregó y se le está entregando a usted una vez aprobada dentro del orden del día en pleno, y así se le ha advertido a Coalición Canaria en muchas ocasiones, dado que este tipo de cosas parece que siempre están atacando al personal que realiza diligentemente su trabajo y lo hace con efectiva coherencia. Siguiente punto del orden del día. No tiene la palabra, don Álvaro, ya ha intervenido en 2 ocasiones. Yo al personal no me he dirigido, pues no diga, no mienta, yo al personal no me he dirigido para nada. No tiene la palabra.
como el público sabe, las actas no las redacta el señor alcalde. Eso lo sabe el ex señor alcalde, pero a pesar de ello, incide. Segundo punto en el orden del día. Dación de cuentas de los decretos de la alcaldía y su concejalía desde el 2934 al 3390 del año 22 y del 1 al 13 de 2023. ¿Se les ha dado cuenta de los decretos? Sí. Muy bien. Tercer punto. Dar cuenta del tercer trimestre. No hay... ¿Se puede hablar? Si lo desea. Sí, por favor. Doña Candedor tiene la palabra para la dación de cuentas. Hay un reintegro, estoy buscando el acento completamente, de una subvención nuevamente. La verdad que tendría que pedir nuevamente el expediente, que es algo de para mayores. No sé si algún compañero vio el reintegro, estoy buscando el acento concreto. Lo cual me preocupa, para ver, creo, en la relación de decretos, reintegro de subvenciones, me sigue preocupando la escasa, la mala gestión de la concejala Violeta. Entonces, por eso me planteo, ya lo pediré el expediente para ver por qué se ha tenido que reintegrar subvención y en qué concepto. Creo que es importante ir aislando pues todos estos datos de una escasa gestión. Sí me gustaría añadir una cosa, si me lo permite, que he elaborado conscientemente. Usted dice que se han hecho plenos extraordinarios y por eso el pleno de hoy pues no tiene puntos, escasamente puntos. El pueblo no es tonto, ¿vale? Yo he hecho una reflexión, si me permite, me gustaría leerla. Tacoronte necesita saber que las convocatorias de los plenos de los representantes electos son para informar de los asuntos que le atañen en su día a día. Esta convocatoria es de vergüenza y de reproche que por evidentes intereses electorales usted y el resto de firmantes de un pacto de gobierno. ¿Es acaso este pleno la constatación de sus evidentes incapacidades y desacuerdos internos para la gran mayoría de los tacoronteros que confiaron en nosotros, sus representantes? Durante la legislatura, usted y el pacto que viene ató para ser alcalde durante 4 años solo se ha preocupado para considerar a parte de la oposición como enemigos públicos personales. Sabe también que los 7 concejales que conformamos la oposición ejercemos a pleno nuestra labor y que Tacoronte sigue en espera de la solución de tantos asuntos importantes. ¿Por qué siguen aún congeladas o sin adjudicar las subvenciones de 1.800 euros, de 1.800.000 euros? ¿Por qué no se pagan? ¿Qué ha hecho la solución de ese convenio colectivo que no se incluye en este orden del día después de haberse debatido en el último pleno ordinario de diciembre? ¿Y dónde se apostó para que la solución fuese participada por todo el pleno? Y por último, ¿acaso serán sus preocupaciones personales y las de sus socios de gobierno las que condicionarán las próximas 3 convocatorias antes de las elecciones con órdenes del día intrascendentes y en la línea como sus lamentables intenciones de seguir acumulando problemas tras problemas para la gente de Tacoronte? El pueblo no es tonto. ¿Alguna intervención más sobre los decretos? Tal y como establece el ROM. Según el siguiente punto en el orden del día, dar cuenta del tercer trimestre del periodo medio de pago y morosidad del año 2022. ¿Se les ha dado cuenta? ¿Tienen la documentación? Solicitud de palabra de don José Caro. ¿Tiene la palabra? Sí, gracias, señor alcalde. Buenas tardes a los compañeros concejales y al público asistente. Bueno, respecto a este punto, vuelvo a poner de manifiesto algunos datos que son de interés público. Y son los siguientes. El periodo medio de pago, que en el segundo trimestre del año pasado era de 239,73, ahora viene a ser 238, perdón, lo he dicho al revés. El del segundo trimestre del año pasado era 238,51 y ahora ha subido un día más y viene a ser 239,73, es decir, que seguimos tardando mucho en pagar a los proveedores. En segundo lugar, querría poner de manifiesto que quedan pendientes, según informe de la tesorera de este ayuntamiento, quedan pendientes de pago todavía 3.047.420,43, es decir, que desde que se hizo el REC, señor concejal de Hacienda, me digo que en este caso porque es su área principalmente, desde que se hizo el REC en el mes de agosto, por valor de 1 millón, tengo el dato por alguna, bueno, 1 millón y pico, tengo el dato por algunos de estos papeles, no se ha vuelto a pagar a proveedores, pero sí se dieron prisa en septiembre y después en modificaciones que han hecho a posteriori
para aprobar una modificación del remanente de tesorería de 14 millones y seguimos debiendo 3.047.420,43 a proveedores. Yo creo que por honestidad y por ética económica, profesional y no sé, todas las éticas humanas que haya posibles en este universo, sería conveniente haber pagado primero a estos autónomos, a estas empresas que están esperando para pagar, algunas hace más de un año, y después haber hecho la modificación de crédito de 14 millones. Pero claro, para ustedes era más importante pagarse la campaña electoral que pagar a proveedores por valor de 3 millones y pico de euros, y seguimos debiendo eso. Y el periodo medio de pago sigue incrementando, en esta ocasión solamente un día más. Entonces, mi pregunta a este respecto sería, señor concejal de Hacienda, como principal responsable del área, ¿en qué momento, cuándo van a pagar a proveedores por valor de 3 millones y pico de euros? ¿En qué momento tienen pensado ustedes traer un nuevo REC antes de que acabe este mandato, o lo va a tener que pagar el siguiente grupo de gobierno? Gracias. Don Álvaro Dávila tiene la palabra. Sí, gracias. Dos cuestiones, una de tipo formal y la otra política. La primera, de tipo formal, es exactamente igual que en el paso anterior. Ustedes tienen la obligación por ley de dar cuenta al Pleno en el primer pleno que se celebre después del envío a Hacienda. Se envió a Hacienda el 20 de octubre, porque yo pedí el expediente, porque como ustedes lo traían, yo pedí el expediente por sede. El 20 de octubre, eso no está en la documentación que nos han dado porque no se ve, pero la que se mandó a Hacienda sí. El 20 de octubre, o sea, tenían que haberlo traído en el pleno de noviembre, no lo trajeron. Tenían que haberlo traído en el pleno de diciembre, no lo trajeron, lo traen ahora. 2 meses después. 2 meses después. Y dice usted que usted sí cumple el reglamento. Y después la cuestión política, pues algo parecido a lo que ha dicho don José, pero quisiera además añadirle algo. Porque siempre nos viajamos en el periodo medio pago, que está en 240 días, efectivamente. 240 días que no bajan ustedes, de ahí no hay manera, lamentable. Pero es que además viene también el dato de que los 3 millones y pico que faltan por pagar ya llevan 318 días de retraso, de media. Periodo medio de retraso de lo que queda por pagar, 318, es decir, mañana 319, pasado 320, el sábado 321, el domingo 322, el lunes 324, así. Los 3 millones y pico que quedan por pagar. ¿Cuándo le van a pagar? ¿Cuándo le van a pagar a los empresarios? Que ya creo que está bien. Ya está bien. Si el tiempo que se dedican a sacarse fotos lo dedicaran a gestionar, seguramente el periodo medio de pago estaría muchísimo menor. Muchas gracias. Don Darcy Morales tiene la palabra. Buenas tardes, noches. Como siempre hemos venido aquí anunciando los diferentes plenos durante el periodo que hemos tocado y a la concejalía, las limitaciones dinerarias son grandes, no hemos podido contar con intervenciones estables, etc. Y no tenemos el personal suficiente para mover un área como se debiera. Se resuelven muchos problemas de manera con carácter masivo, a través de un reconocimiento del Estado oficial o facturas agrupadas, etc. Estamos intentando buscar soluciones para poder agilizar y poder pagar lo más posible. Buscando datos, porque se puede ser lo que está pendiente de pago, pero ya están obligaciones reconocidas, con lo cual saben que se va a pagar porque el acto administrativo está resuelto. De los últimos 4 o 5 años es el año que más se ha llevado, cuyo importe en obligaciones reconocidas existe, en torno a los 22 millones. Cifras anteriores rondan los 14 millones. En el año 2022 estamos en una obligación reconocida de 21, 22, casi 22 millones. Saben que eso es movimiento de tesorería, los datos se los puedo dar, si lo quieren en el expediente, lo tengo aquí en papel, se los puedo mostrar, son datos extraídos de la aplicación. Los tengo aquí, por si quieren pedir expediente, si no se los tengo aquí. Y con respecto al periodo medio de pago, está en 238, una vez se resuelvan los expedientes masivos que están aplicándose los REC y demás, y más las facturas que están pendientes, como bien dije, de los actos administrativos pendientes de tesorería que están pagando estos días, pues haciendo la consulta para el cuarto trimestre ha bajado del tercer al cuarto trimestre a 208 días. Esperemos que siga bajando en lo sucesivo, es decir, no hemos conseguido el óptimo, pero sí la mejoría ha sido considerable con los años precedentes.
En segundo turno de intervención, doña Cándida Horta. Una pregunta, don Tarsi. ¿Usted cobra regularmente? Pues la ciudadanía también quiere cobrar. ¿Por qué? Porque a la medida que se cobre, se puede consumir. Y ya le he dicho en varias ocasiones que viene un año muy duro, de inflación, etc. Si la ciudadanía, la subvención, los empresarios no cobran, no se puede invertir. Usted cobra, nosotros no. Para la segunda intervención, don José Cano. Sí, gracias, señor alcalde. Mire, ya encontré el dato, don Tarsi. Antes de aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, en el último periodo medio de pago y pagos pendientes a proveedores, había una cantidad de 4.382.504,89. Y según tengo aquí, además documento del ayuntamiento, en el último REC se pagó 1.330.958,82. Eso daría una cantidad de 3.051.546,07. Sin embargo, aquí ponen pagos pendientes 3.047.420,43. Entonces, mi pregunta, que me imagino que no me la podrá resolver inmediatamente, pero para si quiere se la haga al señor interventor o a la tesorera, a quien corresponda. Hay una diferencia entre lo que debería restar por pagar, teniendo en cuenta lo que se pagó en el REC y lo que pone el documento que nos han traído en este pleno, de 4.125,64. Entonces me gustaría saber dónde se han ido esos 4.125. Que no me la puede responder inmediatamente, faltaría más, pero bueno, que si puede transmitírsela a la tesorera al interventor, porque me descuadra la cifra teniendo en cuenta el último REC aprobado. Y después, por último, bueno, un poco incidir en eso, es decir, no solamente tengamos en cuenta que cuando no cobran empresas, no cobran empresarios y autónomos, sino que en muchos casos hay trabajadores y familias y seres humanos que dependen de esas empresas, de esos autónomos. Entonces hay que tener un poquito de sentido humanitario. Gracias. Don Álvaro Dávila, para la segunda intervención. Sí, don Tarsi. Yo tengo un tiempo personal suficiente. Mire, este mismo que tenía, que tuve yo durante 8 años como alcalde. El mismo. No voy a nombrarlo aquí para no estar dando nombres de personas. Ha cambiado el nombre de una persona, tenía antes uno, ahora tiene otra. Señorita, da igual. O sea, el mismo que teníamos nosotros. Y mire, desde que se creó la obligación de enviar al Ministerio de Hacienda el periodo medio de pago, que creo que fue en el año 2012 así, hasta que cesé la alcaldía, salvo los últimos 6 meses, que llegó a 70 días, es verdad, 70, comparado con ustedes, de todas formas, para mí era una burrada, comparado con ustedes es una maravilla. Estuvimos 6 años con un periodo medio de pago entre 1 y 20 días, entre 1 y 20 días, y varios trimestres seguidos con un periodo medio de pago de un día, de 2 días, de un día, de 2 días, y ahora vamos por 240. ¿Saben una cosa? Éramos 5 concejales delegados, 5 y 7 en el grupo de gobierno. Ustedes han tenido mayoría absoluta hasta ahora. Segunda cuestión. Dice usted que, y que se entere el público, que es el año que más obligaciones tiene, 22 millones. Normal, normal. ¿Sabe por qué? Porque si en el primer año han tenido una miseria, en el segundo una miseria, en el tercero una miseria, ahora se les ha acumulado, no presuman de eso, porque no dijo las cantidades de los 3 últimos años. O sea, ahora aquí en 22, y el pasado 8-9, y el otro 8-9, y el otro 8-9. Claro, por eso ha llegado a 22. Es normal, es normal. Pero eso lo único que demuestra es la malísima gestión que han hecho ustedes durante 4 años. Don Melito, Nada, solamente. segunda intervención. Sí, buenas noches a todos. Que bueno, en principio nosotros lo teníamos como una pregunta en coche, que era cuándo se iba a pagar. Y bueno, también estamos muy preocupados por autónomos, empresarios, particulares que están sin cobrar a estas alturas y que le queda bastante por cobrar todavía. Siguiente punto en orden del día. Cuarto punto, dación de cuentas, el decreto de alcaldía 12 de 2023, de fecha 5 de enero, de revocación de facultades delegadas a favor de los concejales. ¿Tiene el decreto? Don José
José Carlos tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, cuando me llegó el orden del día del pleno y vi revocación, pues hasta que no leí el contenido del decreto de la revocación, pues pensaba que iba a ser la revocación de algún concejal, alguna concejala del grupo de gobierno, que también he oído por ahí que tiene pensado dejar sus funciones en algún área. Pero mi asombro fue cuando leí el contenido del decreto, que entiendo que redacta la Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría General, y usted en este decreto, voy a leerlo literalmente, revoca la facultad de solicitar la emisión de documentos contables de retención de crédito pendientes de utilización a todos los concejales. Es decir, los deja, si me permiten el símil, ciegos, mancos, cojos, porque no entiendo qué van a hacer los concejales a partir de ahora si no pueden emitir documentos contables de retención de crédito, que es un documento imprescindible para la realización de cualquier iniciativa por cualquier parte, por cualquier área del grupo de gobierno, del resto de los concejales. Y bueno, me gustaría oír qué opinan pues la única concejala presente del Sí se puede y el portavoz del grupo socialista, porque esto me parece una segunda bofetada al grupo socialista después de la primera que les dieron cuando les quitaron la asignación en la enmienda presentada por Ciudadanos allá por el 26 de septiembre del año pasado, cuando les quitaron la asignación para fiestas, etcétera, etcétera, y fue apoyada por el resto del grupo de gobierno, entre ellos por el señor alcalde, y esto me parece una segunda bofetada, y no sé cómo ustedes no se indignan, no dimiten o hacen algo, porque esto ya es una puñalada por la espalda. Y encima la fecha es significativa, 5 de enero, es decir, regalito de Reyes. Le quitamos la posibilidad de emitir RC, no sé, y no los veo ni sonrojarse cuando se comenta este punto en el pleno. No sé qué van a hacer ustedes ahora, qué iniciativas van a aprender a partir de ahora, si no pueden emitir documentos de retención de crédito. Doña Candedota tiene la palabra. La verdad que ante la aportación del concejal del Partido Popular es lo que me explico, porque los concejales que están afectados no hablan. Y es la reflexión que he hecho antes a nivel político genérico. O sea, aquí ya es descarado el entramado que hay para salvarse cada uno su programa electoral, porque de verdad, el que ahora mismo los concejales que forman parte del grupo de gobierno y que cobran para ello, no lo olvidemos, que no tienen gestión. O sea, es lo que estoy diciendo. ¿Qué va a pasar a partir de ahora en los plenos? ¿Van a estar bajos de contenido? ¿Quién va a tener el bastón? ¿Lo va a tener el señor alcalde? Los concejales que tienen responsabilidades y que cobran para trabajar, no van a trabajar, no van a poder trabajar. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Alguna intervención más? Dado que se ha pedido explicaciones en este punto, simplemente voy a decir esto, además muy sencillo. Yo creo que se han confundido, ya saben que la solicitud de retención de crédito es el inicio del arranque de cualquier expediente de contratación o que conlleve compromiso de gasto, es decir, en el que se vaya a incurrir en un gasto que tenga un contenido presupuestario. En este caso concreto, lo que he hecho es revocar esa competencia y quedármela desde el punto de vista de la alcaldía, dado que creo que es conveniente hacer un control presupuestario de los gastos que se van realizando para que correspondan con las áreas a las que efectivamente están imputados. Es decir, si hay un gasto de educación, que sea de educación, una partida de educación. Si viene de medio ambiente, que vaya a la de medio ambiente. Si es obras y servicios, que vaya a obras y servicios. Si es urbanismo, que vaya a urbanismo. Si es cultura, que vaya a cultura. De tal manera que efectivamente se vayan gastando de las bolsas de vinculación que tienen y de las partidas presupuestarias concretas. Es nada más que un control presupuestario y además tampoco me cuesta decirlo, miren, también hay que tener un control, yo en eso soy bastante serio, porque estamos en un año electoral y así a todo el mundo se le planteará que las partidas presupuestarias tienen que ser para todo el ejercicio, no solo de aquí a mayo. Y así no se cometen pecados presupuestarios que nosotros recibimos en el año 19.
sería doña Sandra esta vez. En segunda intervención, doña Sandra. Buenas tardes a todos. Yo simplemente quiero hacer una pequeña reflexión. Entiendo que este control, no solo de aquí a mayo por ser campaña electoral, debe haber sido un control durante todo el mandato. Creo que deja en evidencia que ha habido un descontrol, que aquí han hecho lo que han querido y como han querido, y ahora viene la campaña electoral pues más controlada ahora. Es lo que he entendido. O sea, si yo lo entiendo así, entiendo que el público también lo puede entender y de verdad que deja muy mal y en evidencia la gestión del gobierno, sobre todo el ser coherentes y responsables con el dinero de todos los taconteros. Deja mucho que desear. Siguiente intervención, doña Canda Dorta, en segunda intervención. Pecado mortal, señor alcalde, que usted no haya presentado un presupuesto. En segunda intervención, don José Caro, tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, como sabía que me iba a dar algún tipo de excusa que usted se la cree, le voy a argumentar contra su excusa. Mire, usted en este decreto que nos trae hoy hace referencia a un decreto del año pasado, el 227/22, de 3 de febrero, y en un párrafo, como ese decreto los tenemos los concejales, los decretos los tenemos los concejales, en la segunda página de ese decreto del 227/22 del 3 de febrero del año pasado, usted dice lo siguiente. Pero un segundo, perdone que ahora me han entrado un WhatsApp y no veo la foto. Vale, dice, se entiende que a efectos de que esté claro el régimen competencial de los distintos concejales delegados, es necesario aprobar un nuevo régimen de delegaciones de competencia de carácter general a favor de los miembros de la Junta de Gobierno local y a fin de dotar de una mayor celeridad y eficacia la actuación municipal. Es decir, que ahora entonces usted está yendo ahora en contra de la eficacia y de la celeridad, porque se está revocando una competencia que les dio el año pasado, porque en este decreto hace usted alusión a este párrafo que le estoy leyendo, usted va en contra ahora de la celeridad. Entonces, ¿qué es? ¿Para controlar los gastos hasta del año de la campaña electoral? ¿Para ir en contra de la celeridad y de la eficacia? Es decir, no entiendo, señor alcalde. Esto es una bofetada más, como decía antes, a otros miembros del grupo de gobierno, y es la única interpretación que se puede hacer. Es la segunda bofetada en el caso Messi. Gracias. Para la segunda intervención, don Álvaro Ávila. Sí, gracias. Estaba yo preocupado que no iba a dormir esta noche porque no se había metido usted con el grupo anterior, pero bueno, ya me quedo tranquilo, ya se había metido con el grupo anterior. Y otra vez con una mentira. Pero además, afortunadamente, esta vez es de esas mentiras que es cuestión de sacar un documento que, como no se me pasó por la cabeza que llegara a este extremo usted hoy, no me lo traje, porque yo lo tengo. O sea, yo tengo el grado de ejecución del día que me marché. Y ahí se comprueba fácilmente que es falso lo que usted ha dicho, que se quedó sin dinero. Es falso, así, falso, que se quedó sin dinero. Ya digo, hay un documento que lo traeré en el próximo pleno. No lo he traído hoy porque, les vuelvo a repetir, ni pasárselo la cabeza que usted fuese tan atrevido como para decir eso. Y segunda cuestión, me alegro que haga usted de interventor, porque lo que usted ha dicho, si ese es el argumento, eso es un trabajo del interventor, comprobar que si yo hago un RC de una obra no lo puede ser el concejal de Agricultura, y que si hago un RC de Cultura no lo puede ser el concejal de Deporte, que es una cuestión de interventor, que lo va a hacer usted. Pues fantástico, así tenemos dos veces. Hombre, me preocupa que no lo haya hecho usted antes, para evitar que se serán dos paseos, el Día de Reyes, o la víspera de Reyes, que se hayan hecho dos cabalgatas de Reyes, una por Educación y Cultura y otra por participación ciudadana y voluntariado. Primero era una sola y después se juntaron, por lo que vi en las fotos. Porque si la competencia es de uno, no es del otro. Si la competencia es del otro, no es del uno. Hicieron dos cabalgatas, una de las dos tiene usted razón. Han invadido competencias del otro. Muchas gracias. Don Benito Regalado, en segunda intervención. Simplemente comentar que los concejales, ahora que siguen ganando su sueldo, no van a tener que hacer su trabajo principal, que es administrar, en este caso, sus presupuestos. Es un poco sin sentido. Simplemente aclarar que efectivamente, tal y como dije en mi primera intervención, se trata solo de las solicitudes de retención de crédito. Esto no es inédito.
porque esta competencia se reservaba a la alcaldía en mandatos anteriores. No es una cuestión inédita para nada, y en todo caso también decir que las personas que han formado parte del grupo de gobierno sabrán hasta qué punto ha llevado o no a ejecución la parte del trabajo que han realizado. Lo digo por los que han estado dentro de mí. Siguiente punto del orden del día. ¿Asuntos de urgencia? ¿Algún asunto de urgencia? Ningún asunto de urgencia. Ruegos y preguntas, segundo punto del orden del día. ¿Qué orden llevan? Ay, eso por las de José Antonio Caro. Solo ¿La una. quiere? Sí, por fácil. Me despiste de traer, gracias, más disculpa. Lo que pasa, no sé si era un uso de Sí, pregunta. Era una pregunta. Los ruegos no lo- Sí, bueno, le hacía una pregunta a doña Violeta, no está presente hoy en día, es la competencia de su área, referente a la campaña que hizo en los comercios y que se avisara antes a los comerciantes, o por lo menos a Senta, que es la asociación de comerciantes, de que van a hacer una campaña porque se enteraron a posteriori que si sería posible, si se podía avisar con anterioridad a los comerciantes y especialmente a Senta de las campañas que se van a emprender y que afecten al sector comercial. Era esa la pregunta. Pero en este caso una campaña de Violeta. Sí, A la de sí. los puntos menos. El punto, sí, Pues si le parece, la reservamos para el no próximo hay pleno. problema. De todas Y la maneras, representa- prácticamente me contestó en el pleno anterior, simplemente era como estaba hecha la pregunta. Bueno, La siguiente fue una realizada por Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, por don Eduardo Dávila. Don Álvaro, ¿está así? ¿Cómo mantenerla como la presentó don Eduardo, la de don Eduardo? Buenas tardes. A ver, pregunta número 1. El pasado 19 del mes de noviembre tuvo lugar un accidente de tráfico en las inmediaciones del nuevo McDonald's de Torreón de un vehículo municipal del Ayuntamiento de La Laguna que, según lo que publicaron en distintos medios de comunicación, apareció sin conductor, con las puertas abiertas y con documentos del Ayuntamiento de La Laguna. Y las fotos del coche en el depósito de la Policía Local del Ayuntamiento de La Laguna. ¿Qué policía local fue a levantar el acta? ¿Por qué después de presentar el coche no se llevó el depósito de Tacoronte en lugar de La Laguna? Y si estaba presente el jefe accidental de La Laguna en esos momentos, como indica la prensa. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la primera pregunta. ¿Qué policía fue a levantar el acta? Pues fue el policía que estaba de servicio en ese momento. ¿Por qué se llevan este vehículo a La Laguna? Pues porque la Guardia Civil da cuenta por la matrícula que es un vehículo que pertenecía a la policía de La Laguna y se hacen actos de presencia y ven que no había indicios de delito y por lo tanto ellos tienen un sitio habilitado para tenerlo allí, se lo llevaron ellos presentado incluso. Y que si el jefe accidental estaba, sí estaba en el acto. Gracias. Pregunta número 2. Desde hace meses están fundidos bastante de los focos del campo de fútbol de Barranco de la Granja. ¿Se ha solucionado este tema? ¿Qué fecha prevista tienen para su resolución? Buenas tardes. Se solicitó presupuesto para la sustitución de estos focos. También para la legalización de la instalación eléctrica de baja tensión, puesto que no está legalizada. Como decimos que la biblioteca ahora está resuelto. También estamos trabajando en la legalización de otros edificios, parques y espacios públicos municipales. Esto es lo que está haciendo. Gracias. Pregunta número 3. ¿En qué fecha se ha solicitado el preceptivo permiso al área de carreteras del Camino de Tenerife para el paso de la cabalgata? Ampliamente difundida por el Ayuntamiento de Tacoronte el pasado día 24 de noviembre por las carreteras insulares en las que no se pueden usarse este tipo de actos. ¿Se hizo un plan de seguridad al efecto? Vamos a ver, esto de una cabalgata era el paso de 3 vehículos junto con un vehículo de protección civil. Se pidió información y Cabildo
nos contestó que no hacía falta permiso para ese tipo de cabalgata, puesto que no alteraba la circulación normal de los vehículos, cumpliendo en todo momento las normas de circulación, y esos vehículos van con toda su documentación en orden de marcha, como cualquier otro vehículo normal, ¿vale? Por supuesto, había un plan de seguridad también. Perito regalado, tiene la palabra. La primera, este ayuntamiento ha presentado proyectos con cargo a los fondos Next Generation. ¿Cuáles? Buenas tardes. Se han realizado se han presentado distintos proyectos. Uno de ellos, las subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales. En este caso, se presentó un proyecto en línea 5, que está relacionado con la carpeta ciudadana. También se ha presentado subvención derivada del Real Decreto 216/2021 de la Administración Agrícola, que se realizan los programas de incentivo ligado a la movilidad eléctrica MOVE 3 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Crecimiento Europeo, y finalmente el programa de primera experiencia profesional de las administraciones públicas. 2. Vecinos de la zona de la vereda fiscal han presentado por el registro de entrada que adjunto, desde su momento, una carta firmada por todos ellos en la que muestran su preocupación y malestar con una serie de continuos robos en sus fincas y casas que no solamente afectan a su patrimonio, sino también a su salud. También se han detectado en el entorno un aumento importante del trapicheo de drogas con el consiguiente tráfico de clientes. Todo esto ha sido denunciado a la Guardia Civil. ¿Qué piensa hacer este grupo de gobierno ante estos problemas? Bueno, pues según información, han habido 6 actuaciones en la zona y todas ellas están esclarecidas. Hay 4 identificados y está en proceso judicial. Qué alegría. Bien. Gracias. 3. ¿En qué estados de ejecución se encuentra el proyecto del Paseo del PRI con Mesa del Mar? ¿Y por dónde se incluye el EVAR de Mesa del Mar? Está en fase de redacción del proyecto. 4. ¿Cuántos expedientes sancionadores han incoado las autoridades competentes en materia de vertidos de residuos y el SERE? Buenas noches. A lo largo de estos años han sido varios los actos de este tipo que se han comunicado a la policía local. Es la policía local la que debe actuar, dado que existe una ordenanza que regula este tipo de delitos. En la mayoría de los casos la policía visita la zona, si hay cierto grado de sospecha se habla con las personas para evitar que se repitan dichas actuaciones. Pero lo que está claro es que resulta muy difícil, especialmente por la forma en la que se abandonan los enseres, que suele ser de noche, que suele ser muy difícil de identificar a los autores, ¿no? Por eso, desde el inicio del mandato, desde el área de medio ambiente, hemos hablado de la necesidad de crear y de disponer de efectivos policiales especializados en los delitos medioambientales. Y esperamos que en la próxima incorporación de personal de policía, pues esto se lleve a cabo, porque entendemos que es una asignatura pendiente. Es necesaria la actuación policial para poder este tipo de expedientes y es necesaria la formación de estos policías. Bueno, la siguiente pregunta serán las subvenciones, porque ese día se nombraron todas, Quesada Sánchez, Banda de Música, Equipo Deportivo. ¿Cuánto tienen pensado pagarlas? Ya los decretos están en marcha. O sea que... Sí, después estaba la cefa, que serían las ayudas de estudiantes, se han pagado. Entiendo que con los mismos decretos. Están las transferencias ya. La séptima, ¿se pagaron las ayudas a los autónomos por el COVID-19? Vamos a ver, esto lo estuvimos mirando, bueno, yo la puedo explicar. Se pagaron todas, salvo 5 que tuvieron trabas administrativas. Fueron solo 5 de los autónomos o autónomas que cumplimentaron la documentación, que quedaron pendientes de algún tipo de subsanación o algún tipo de tema burocrático. El resto se pagaron todas satisfactoriamente. Muchas gracias.
El parque infantil de Agua García está en mal estado. Hace mucho que no se le somete ni un mínimo de mantenimiento y las madres no acuden por esta razón con los niños a estas instalaciones. Además, se tiene conocimiento de que no se están trapichando con drogas. ¿Han pensado ponerle alguna solución? Vale, con respecto al parque infantil, es que está a la espera de la ejecución de otras obras que hay que realizar en relación con el sistema eléctrico y que esperamos que cuando se ejecuten se podrá actuar sobre el parque. En cuanto a los problemas de convivencia que se dan en el mismo, estamos trabajando con el IES de Barranco Laja, con el profesorado que lleva el tema de jardinería, porque nuestra intención y la del profesorado es que los alumnos que trabajan en ese módulo, que son alumnos con problemas de discapacidad, o lleven a cabo ese jardinamiento, ¿no? Siempre con ayuda y asesorado, entendiendo que eso es una forma de crear un nuevo ambiente dentro del parque y de hacer que, digamos, bueno, lo tengo un poco escrito, pero se me acabó. Bueno, que de esta manera podamos hacer participar a la ciudadanía y se cree un ambiente, otro tipo de ambiente. Esa es un poco la idea. También entendemos que la propia estructura del parque no se presta, es decir, el tener esa cruz y toda esa estructura delante que tapa todo el parque lo convierte en un lugar un poco difícil. Por eso entendemos que hay que implicar. Perdone que le haga otra pregunta, porque a lo mejor tiene que ver con la siguiente. Me habla de electricidad y del parque. Ahora se lo contesta, en la siguiente se la contesta, pero sí tiene que estar relacionado. No lo entendía, pensaba que... Sí, tiene que estar algo relacionado. Vale, por lo que eso no entiendo. 9. Vecinos de Agua García se quejan de la torre de electricidad, que está en el centro del barrio. Está en mal estado, lo han denunciado varias veces. ¿Han hecho algo al respecto? ¿Hasta cuándo tienen los vecinos que padecer este problema? El proyecto de mediación está finalizado. Están redactando de baja tensión. Esto lo está haciendo Endesa. Una vez finalizado, pues habrá un convenio con ellos para ejecutar las obras. El problema lo llevan padeciendo más de 18 años. Tengo que decir que un poco más de un año este problema ha dado un paso importante para resolverlo definitivamente. Decir que el convenio va a consistir en que Endesa ejecute la parte eléctrica del traslado de lo que es una antigua torre, pero que ahora sería una estación transformadora de dimensiones bastante más reconducibles, porque ahora lo que hay allí se ocupa mucho menos, y el ayuntamiento ejecutará la parte de la obra civil, es decir, la apertura de zanja para que se meta la canalización, y en esa combinación ellos están dispuestos a hacer el traslado, porque efectivamente no están legalmente obligados a hacerlo, pero a través de la negociación con ellos, pues al final han transigido y ya está el proyecto, y la idea es que se acabe resolviendo de forma satisfactoria, porque la verdad es que tanto los propietarios de ese suelo como los vecinos de alrededor han sufrido esta torre durante mucho tiempo. Entiendo que parte de la solución es un soterramiento de... Sí, lo es. Vale. Va a ser soterrado, no va a ser aéreo. Muy buena noticia. Y bien, vecinos del Barranco Laja solicitan que el ayuntamiento negocie con el cabildo para solucionar el problema de las aceras a la altura de la iglesia. Pues no se puede pasar con una silla de ruedas ni un carrito de niños. Yo aquí el planteamiento es claro. El problema que tenemos es que hay un estrechamiento de la vía que incluso cuando se arregló el camino real no fue reconducible. Es decir, hay propiedades a un lado y en este caso está la iglesia al otro. Yo entiendo que además una de las propiedades que hay es una casa antigua que casi que es de las más antiguas del entorno por allí de Barranco Las Lajas. A todos los efectos, aquí lo que hay que intentar resolver es un traslado de la iglesia si fuera posible. El obispado está de acuerdo, pero hay que buscar un nuevo emplazamiento y habría que justificar legalmente el por qué se está trasladando un inmueble para realizar ese ancho de vía. Caso contrario, es que no caben las aceras ni a un lado ni al otro. Ahora mismo es materialmente imposible. Siguiente pregunta. ¿No serían las de...? Las presentadas por escrito. Sí, pues, precisamente. Carlos Medina y Sandra Ramos, presentadas por escrito.
En el pleno plenario del mes de diciembre se retiró del orden del día la aprobación del convenio colectivo del personal laboral por no cumplir con la normativa vigente. La retirada de dicho expediente se hizo con el compromiso por parte del grupo de gobierno de hacer lo necesario para traerlo con todos los informes y documentos necesarios para su aprobación en el pleno de enero. ¿Por qué no se ha traído este expediente a pleno? ¿Qué avances han hecho en este expediente? Inmediatamente después de la celebración del pleno en el que se dejó sobre la mesa para solicitud de más informes en este asunto, lo que se decidió por parte de la mesa de negociación del convenio colectivo, así expresado por los trabajadores, es que ellos iban a hacer una asamblea, pero que la asamblea la convocarían después de tener las actas de ese pleno, porque querían ver cómo se había desarrollado el debate, y también querían el acta de la comisión informativa en la que también se trató ese asunto. Dicen que querían antes las actas para después plantear una asamblea y plantearle a los trabajadores si efectivamente había una disposición de negociar esas cláusulas que hay que corregir por la advertencia de ilegalidad o no. Estamos esperando que la aprobación del acta del pleno se les traslade, la de la comisión informativa, y una vez ellos convoquen su asamblea, pues entiendo que decidirán de forma colectiva si quieren negociar esas modificaciones o no las quieren negociar. Más preguntas y luego por escrito. Coalición Canaria, pregunta. Primera, en el pleno de noviembre preguntamos si se había abierto algún expediente informativo a la empresa Alumbrado Público por los continuos fallos de alumbrado en las calles de Tacoronte, que en algunos casos tardaban varias semanas, hubo una incluso de casi un mes. El consejero responsable, la única respuesta que encontró fue echar la culpa al gobierno anterior, lo que no debe ser un mal chiste, que después de casi 4 años de mandato, el único argumento a su mala gestión sea seguir echando la culpa a los anteriores. Y no solo eso, sino que permitió decir que las averías se resuelven en horas, dejando como mentiroso a los vecinos que continuamente exponen sus quejas en las redes sociales. Como muestra, aquí presentamos algunas, lo tienen todos los concejales. La primera dice: buenos días, por la carretera de Cebo García a Casas Altas se va la luz continuamente, ¿alguien sabe qué está pasando? Otra: ¿me pasa a mí sola o se va la luz cada momento desde anoche por la zona de Casas Altas? Otra: esto es una de las tantas calles, y en una fotografía totalmente en negro, que aparecen cada noche por tramos y a días alternos o seguidos del alumbrado público. Aunque no lo parezca, la fotografía de la calle Los Perales. La seguridad brilla por su ausencia. Desde mi punto de vista, es imposible que cada noche haya una avería en alguna o varias calles del municipio, así durante meses y meses. Otra: buenas tardes, la farola del callejón en plena estación se encuentra fundida hace meses y el callejón está oscuro. ¿Alguien sabe dónde hay que ir para solicitar arreglarlo? Supongo que intentar llamar al ayuntamiento es inútil. ¿Alguien tiene una posible solución? Otra: en Mesa del Mar, ¿el qué? Entre que no haya alumbrado la bajada, toda la semana se corta la luz del alumbrado público casi todas las noches, la carretera sin faltar desde hace años, el abandono sistemático de todo el municipio. Otra: no entiendo cómo la gente en la placeta Tacoronte paga la contribución y no se quejan del alumbrado que no existe. Acabo de pasar caminando y es una oscuridad total. ¿Esto de qué se trata? ¿De pagar impuestos para los sueldos de los políticos? ¡Qué vergüenza! Arreglen las luces, por favor. Y así hay un par de llamadas, voy a seguir leyendo para no cansar al público. Es solamente cuestión de hacer. Yo no estoy todo el día pegado a las redes sociales, ni muchísimo menos, pero muchas de ellas me lo envían los compañeros. Yo lo que quisiera es preguntarle al concejal si sigue diciendo que se arregla todo en cuestión de horas y que si los vecinos están mintiendo, porque ya lo hicimos el mes pasado, pues, hace 2 meses. No sé ahora, a la vista de esto que le he presentado, si continúa diciendo lo mismo. Voy a contestar aunque no sea una pregunta. La verdad que es lamentable que se usen algunas fotos de perfiles falsos para desprestigiar. Lo de las fotos reales se reparan en cuestión de horas si nos llegan la reclamación. Quien tiene que dar explicación y disculpas es quien aceptó y dio el visto bueno a unos pliegos de un contrato que no tiene desperdicio y todavía vigente, sin la posibilidad de exigir mejoras ni actualización de las dichas instalaciones. Solo reparaciones puntuales. Precisamente no fui yo el que dio el visto bueno a estos pliegos. Mi obligación y responsabilidad es encargar una auditoría que nos diga cuántos, en qué condiciones están y cuál es la necesidad real de su servicio, para poder redactar unos pliegos que cumplimenten un contrato donde podamos exigir garantías,
responsabilidad y un mantenimiento, actualizaciones e inversiones de alumbrado público que son muy necesarios para este municipio. Esto es lo que estoy haciendo. Segunda. El 8 de septiembre se aprobó una modificación presupuestaria para pagar las subvenciones que hace 2 o 3 años, o unos 2 o otros 3, debía este gobierno a las distintas instituciones de este municipio. El 7 de diciembre, es decir, justo 2 meses después, perdón, 3 meses después, se envió un escrito a estas instituciones para que presentaran la solicitud el 7 de diciembre. Eso creo que lo saben todos porque nos han ido comentando todas esas instituciones a cada una de nosotros. En lugar de hacerlo al día siguiente de aprobarse la subvención, lo que demuestra la negligencia de este gobierno. A día de hoy, 8 de enero, cuando presenté las preguntas, aún no han cobrado. ¿Cuándo van a pagar las subvenciones? Ya sé que esta tarde a unos les han pagado, a otros les han dicho que pagarán próximamente. Como bien ha comentado y hemos hablado a lo largo de hoy, resuelto el acto administrativo, están tramitándose los pagos durante estos días. De todas maneras, las transferencias, yo se quería apuntar, se han ido realizando. Sí que es verdad que quiero aclarar que algunos de los solicitantes se han quedado sorprendidos porque en procedimientos previos o anteriores de años pretéritos no había siquiera solicitud de la subvención o no había un formato de solicitud como tal. E incluso tuvimos que hacer decretos de justificación de subvenciones de años anteriores porque no existían decretos de justificación de años pretéritos a nuestro mandato. Tercera, bueno, ya puedo irme más tranquilo esta noche porque ya solamente en 2 ocasiones he dicho que el gobierno anterior. Tercera, este gobierno actual siempre ha presumido de que hay que favorecer el comercio tacoronte, aunque después la realidad es otra muy diferente. Hoy traemos un ejemplo claro de este comportamiento. Se acaba de celebrar la media maratón y la compra de las camisetas se hace a una empresa de Lanzarote, con un contrato menor al que solo se piden ofertas a esta empresa, no de Tacoronte, ni de Tenerife, debe ser que no hay en Tenerife camisetas, y que además esa empresa presentó un escrito exigiendo cobrar por adelantado y se le contestó que se le pagaría antes de acabar el año. Para más escarnio se le pide presupuesto bastante antes del inicio del expediente. Por eso preguntamos, primero, ¿por qué no se ha contratado la compra de las camisetas con una empresa de Tacoronte, con cualquiera de las que aquí los venden? Segunda, ¿cómo es posible que el presupuesto de esa empresa tenga fecha 9 de noviembre cuando el inicio del expediente es el 17 de noviembre? Eso la verdad que me gustaría saberlo. Hace unos meses el técnico municipal de momento preguntó a una empresa del municipio si nos servía material. Le contestaron que no servía material a administraciones públicas, si no era por adelantado. Y en cuanto... No, estoy viendo, Primero se hizo un sondeo a empresas que nos facilitaran para saber cuánto era el costo de estas camisas y quiénes podrían fabricar este tipo de camisas. Al comprobar que el costo estaba por debajo de lo permitido, se hizo con solicitud de pago. ¿La segunda pregunta no tiene respuesta? No, la segunda dice que cómo es que... ¿Cómo es posible que el presupuesto de dicha empresa tenga fecha del día 9? Del día 9, cuando hemos dicho que el inicio primero se hizo un sondeo de empresa para saber cuál era el costo y quién podía fabricarse estas camisetas en este tiempo. Al comprobar que el costo estaba por debajo de lo permitido, se hizo uno con solicitud de gasto. Siguiente pregunta. Cuarto. A mediados del mes de octubre han comenzado a trabajar personas seleccionadas en el proyecto Parados de Larga Duración, Tacoronte en Formación 2022-2023. Según el expediente que también pedí, dice, después de un proceso selectivo, se han seleccionado una serie de personas. En mandatos pasados, eso no dice el expediente, lo digo yo, se hacía siempre una publicación para que se enterara todo el mundo, para que las personas interesadas se presentaran, se establecía un baremo, se baremaba, se hacía una lista provisional, se abrió un plazo de reclamación a esa lista provisional y luego se publicaba una lista definitiva. Ahora no hay nada de eso. Preguntamos, ¿cuál es el sistema actual de selección? ¿Por qué no se da publicidad a estos programas
buscabas empleo y cuál es ese proceso selectivo del que habla el expediente, en qué consiste. Bueno, antes que nada disculpar a la compañera Violeta que no ha podido venir, pero sí me mandó la respuesta a esta pregunta. Y la respuesta es que el sistema de selección para este proyecto siempre ha sido el mismo en los años que se ha presentado. Las personas seleccionadas son enviadas a través de la Oficina del Servicio Canario de Empleo adjudicada para el proyecto. Se selecciona una persona por puesto y luego las técnicas de la Agencia de Desarrollo realizan una entrevista para saber si aceptan o no dicho puesto. Todas las personas que acuden a la Bolsa de Empleo o a la Agencia de Empleo son informadas de todos los proyectos de empleo y su forma de selección. Aclarar en este caso que el parado de larga duración tiene esta sistemática, es decir, en este convenio que es con el Servicio Canario de Empleo solo envían una persona candidata, nunca envían más de una y nunca ha habido proceso selectivo ni en este mandato ni en ningún otro. Otro caso es el PES. No hay que confundir los convenios colectivos, los convenios de desempleados que contrata el ayuntamiento. Queda una de Ciudadanos. Vemos mucho. En el pueblo. Una presentada por escrito. Mucha gente. Poco a poco. Sí. ¿La inboche? Ahora, después, pero estamos primero con las escritas. Bueno, lo primero disculpar a nuestra compañera Virginia, que no se encuentra bien de salud. Y la pregunta es, tenemos constancia del pago que se ha realizado al cantante Carlos Baute, sin actuar en la fiesta del Cristo. ¿Cómo es posible que se pague una actuación que no se celebró? ¿Quién dio la orden de pago? ¿Está preparada dicha factura? ¿Cuál es la cantidad exacta que se pagó? ¿Nos podrían aclarar dicho expediente si es que existe? La actuación del artista no fue abonada. Perfecto. Ahora comenzaríamos por los ruegos. Ruego in voce primero, ¿hay algún ruego? ¿Algún ruego? ¿Un ruego? Ruego que en las próximas convocatorias de pleno de estos meses no solo cumpla con la legalidad, sino que también cumpla con la ética y la responsabilidad de atender a su pueblo en su día a día. Ruego que por favor mantenga al menos un mínimo de responsabilidad y de coherencia con el pueblo y que cumpla su gestión y compromiso con el pueblo hasta las elecciones. ¿Algún otro ruego? ¿Don Álvaro? No, pregunta. Ah, bueno. ¿Ruego? ¿Alguno más? No. Bueno, ahora comenzaríamos. Turno de preguntas, solicitud de preguntas, Boche. También comenzaríamos con Doña Cántaro. ¿Por qué en un programa de difusión de los actos organizados en San Juan estos días figura actuación de la banda musical Santa Cecilia? ¿Han cobrado? ¿Cómo se publicita actuaciones sin contar con la banda, por ejemplo? Ya que hay personas que se han manifestado de desconocer que tiene esta actuación. En una entrevista de radio, el señor alcalde dijo que la ciudadanía tenía derecho a solicitar la ayuda bucodental. Ya sabemos el caso, que esto fue en las redes de una persona de aquí de Tacoronte. Y que se tramitaba para todas las personas que cumplan unos requisitos. Me informan 3 ciudadanos y ciudadanas que han querido solicitar la ayuda bucodental y le han informado que no tiene derecho a la ayuda sin ni siquiera dar cita con la trabajadora social que valore si tiene o no derecho, negándose su derecho de entrada. ¿Es consciente el alcalde que no se cumple lo declarado en la radio? Más preguntas en Boche. ¿Había solicitado don Álvaro? Nada más. Don Álvaro. Primera, en los mandatos pasados, concejales que están hoy en el grupo de gobierno nos exigían que erradicásemos el rabo de gato en los bordes de las calles. E incluso llegaron a darnos lecciones teóricas de cómo hacerlo. Nos decían que hay que usar una bolsa de plástico grande que tapará las hierbas y luego cortarlo. Y nos acusaron de negligencia por no erradicarlo. Eso, leyendo las actas, se puede comprobar, además no una vez. Era con bastante frecuencia. Hoy esos concejales que están en el grupo de gobierno ya se han olvidado las exigencias y el rabo de gato campa a sus anchas por todo el municipio, en especial en la zona baja del nicho. Preguntamos, ¿qué van a hacer para su erradicación? Que decían que era fácil de hacer. Tengo unas fotos aquí, pero las fotos no se pueden presentar en Boche. Las presentaré por escrito para que se adjunten a la pregunta. Segunda, don Julio, el permiso de uso de carreteras del Cabildo nunca se hace verbalmente, ni se ha hecho nunca. Yo sé que usted es nuevo de la administración, que no es funcionario, otros hemos tenido la suerte de serlo, y posiblemente no se acostumbrado que en la administración
funciona todo por escrito. Esto de pedir un permiso verbalmente y una respuesta verbalmente, eso no ha existido. Entonces, lo que usted ha dicho antes de que el permiso para la cabalgata del día 24 de noviembre se pidió verbalmente al Cabildo, contestó verbalmente que no era necesario, pues la verdad es que... Si dije que lo pedí verbalmente, me equivoqué, no fue verbalmente. O sea, fue por aquí. No. Sí, vale. Ya lo contesté. Sí. Tercera. Se han cumplido 4 años desde que se terminó el contrato de parques y jardines sin que hayan hecho absolutamente nada más que dar excusas y pagar suculentas facturas extras de forma absolutamente ilegal. ¿Cuándo se va a iniciar el expediente de contratación, así como el de otros contratos que ya también están caducando? Un minuto regalado para pregunta y coche. Sí. Bueno, he modificado las preguntas porque bastantes de las que íbamos a hacer ya se han preguntado o se han contestado. Entonces vamos a hacer menos de las que tenemos que ir. En principio empezamos con la que sería la número 1 ahora. ¿Cuál es el importe del dinero invertido en fiestas y cultura desde el 1 de agosto de 2022 a 30 de enero de 2023? La 2 sería las jardineras perimetrales del mercado están sucias y asilvestradas, llenas de plantas muy grandes y tal. Son un aspecto de abandono y suciedad importante. ¿Cuándo tienen previsto adecentarlas y ponerlas a nivel que merece el ayuntamiento? Que merece el mercado. Después, según varios comerciantes del mismo mercado, las limpiadoras de la mañana no pueden hacer su labor porque les falta material de limpieza. ¿Cuándo se van a ocupar de que puedan realizar su labor correctamente? Después, nos consta que para la media maratón solo había dinero para las camisetas. ¿Es cierto que la federación tuvo que aportar dinero para realizar la prueba? Y ya está. ¿Hay más preguntas? ¿Quedó alguna mandada? Quedó un ruedo que no me di cuenta porque tenía un papel aquí y no me di cuenta. Si me lo permite, si no, no. Lo presento el próximo día. Tendremos las cosas. Sí, somos respuesta a don José Antonio Gil por el tema del alumbrado. Mire, don José Antonio, el pliego de prescripciones de alumbrado público, yo en noviembre no le pude contestar porque evidentemente no venía preparado, porque no me imaginaba que me fuese contestar lo que me contestó. Esta vez sí, mire, este es el pliego de prescripciones técnicas. Se lo dejo ahora para que, si usted es capaz de encontrar la cláusula esa que usted dice que impide exigirle a la empresa el mantenimiento en condiciones de instalación. Durante 9 años no ha habido problemas, hay problemas en este último año. Eso además lo he consultado con la técnico de contratación y desconoce esa cláusula que usted menciona. Y segundo, dice usted que lo aprobé yo. No, mire usted, el pliego lo aprobó el Pleno del 21 de diciembre del 2012. El Pleno, no yo. Y el contrato lo aprobó el Pleno el 7 de junio de 2013. Pero es más, le voy a decir más. Mire, lo aprobó el contrato con 18 votos a favor, los 21, y 3 abstenciones. De las 3 abstenciones, 2 si se puede, ¿quién te ha visto y quién te ve? Se abstenían hasta de votar a favor de la contratación de alumbrado público. Y una abstención más. ¿Sabe quién? De la mía. ¿Y sabe por qué? Porque incluso ni siquiera presidí el Pleno en ese punto. Me retiré, lo presidió el Pleno don Rodolfo León, y yo me abstuve porque uno de los concursantes eran primos míos, que yo creo que en Tacoronte lo conoce todo el mundo, hermanos Dávila, que al ser primos no tenían por qué abstenerme, pero yo lo quise hacer y ni presidí el Pleno ni voté. O sea, que me diga usted que yo aprobé los pliegos y que yo aprobé el contrato, lo único que significa es desconocimiento total y absoluto. Entonces, de ahí mi ruego, cuando vaya a decir algo contra mí, por lo menos, mírese la documentación que existe. Muchas gracias. Ruego, Antonio. No queda ninguna pregunta más, ni ruego, por lo que levantamos la sesión. Buenas noches a todos.